O sea, el problema dice lo siguiente, dice que usando la NCR10 diseña flexión una viga simplemente apoyada de 8 metros de luz sometida a una carga viva uniforme de 2 toneladas sobre metros y a una carga muerta uniforme de 1 tonelada sobre metros más el peso propio de la viga. Para un FY de 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados y una resistencia a la compresión del concreto de 280 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados por el método de la resistencia última. Entonces tenemos nuestra viga simplemente apoyada de 8 metros de luz para la cual vamos a calcular su carga última
Y para poder determinar el peso propio de esa viga, tendremos que conocer su sección transversal. Vamos a definir una sección transversal de esa viga que tenga 0.25 por 0.5 metros. Entonces, la sección de esa viga le vamos a colocar un ancho de 0.25 y un alto de 0.5 metros. Y el problema nos da las cargas de servicio. Entonces, supongamos que hicimos el análisis de las cargas que llegan a la losa de entrepiso y transferimos las cargas a una viga y nos dio una carga de servicio muerta de 1 tonelada sobre metro más su peso propio. Eso quiere decir que la carga de servicio muerta que llega a esa viga es 1 tonelada sobre metro más el peso propio, que será el área de la sección transversal, 0.25 metros por 0.5 metros por el peso específico del concreto reforzado, que es 2.400 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos o 2,4 toneladas sobre metro cúbico. Entonces ya acá nosotros tendremos la carga muerta de servicio que le está llegando a esa viga cuando consideramos su peso propio. Entonces ahí tendremos que la carga muerta de servicio va a ser 1 más 0.25 por 0.5 por 2.4 toneladas sobre metros cúbicos. Acá tendremos entonces que la carga de servicio muerta que llega a esa viga es de 1.3 toneladas sobre metro. Y la carga de servicio viva, el enunciado del problema nos dice que es de 2 toneladas sobre metros. Y como ya tenemos nuestras cargas de servicio, las mayoramos. Entonces tendremos que la carga última que actúa en esa viga será 1,2 de la carga muerta de servicio más 1.6 de la carga viva de servicio. Es decir, que tendremos una carga última de 1.2 por la carga de servicio muerta, 1.3 toneladas sobre metros, más 1.6 de la carga viva de servicio de 2 toneladas sobre metros, y obtenemos la carga última que actúa en esa viga simplemente apoyada de 8 metros de luz. Tendremos ahí entonces 1.2 por 1.3 más 1.6 por 2, 4.76
toneladas sobre metros. Calculamos el momento máximo actuante, que para una viga simplemente apoyada, el momento máximo positivo es W por L cuadrado sobre 8. Entonces tendremos que el valor del momento último mayorado será la carga última mayorada por la longitud de la viga elevada al cuadrado sobre 8, y reemplazamos los valores. Entonces tendremos carga última de 4.76 toneladas sobre metros por la luz elevada al cuadrado. La luz de la viga simplemente apoyada es de 8 metros. Elevadas al cuadrado. Y todo eso lo dividimos entre 8. Y acá tendremos entonces el valor del momento último mayorado máximo de la viga simplemente apoyada, que será 4.76 por 8 elevado al cuadrado entre 8, 38.08 toneladas por metros. Entonces acá tendremos 38.08 toneladas por metros. Entonces ya con eso tenemos el valor del momento máximo actuante. Ahora lo que tenemos que determinar es el K requerido que está exigiendo ese momento máximo positivo mayorado, y calculamos ese K requerido. El K requerido, que ya habíamos explicado, que es el momento actuante sobre V por D elevado al cuadrado. Acá lo que estamos analizando es una viga, no una vigueta. En una viga, para una sola línea de aceros, la profundidad efectiva es aproximadamente igual a H menos 6 centímetros cuando consideramos una línea de aceros. En viguetas, la profundidad efectiva es aproximadamente igual a H menos 3 centímetros. ¿Por qué esa variación? La variación es porque en las losas los recubrimientos de las vigas aéreas son 2 centímetros, y en las vigas los recubrimientos son 4 centímetros, lo cual hace que el D sea aproximadamente igual a H menos 6 centímetros cuando la viga es aérea. Y explicábamos de dónde salía esa profundidad efectiva cuando dibujamos y le colocábamos unos diámetros de barra en una sola línea de aceros. Entonces el recubrimiento de vigas aéreas es 4 centímetros, lo cual hace que aproximadamente su profundidad efectiva sea H menos 6 centímetros. Entonces digamos que eso va a ser una viga aérea. En esa viga aérea, la profundidad efectiva para una sola línea de aceros la profundidad efectiva es aproximadamente igual a H menos 6 centímetros. Y si nuestra viga tiene altura de 50 centímetros, entonces tendríamos que la profundidad efectiva es de 44 centímetros. Reemplazando los valores acá, tendremos entonces 50 centímetros menos 6 centímetros. Esto es igual a 0.44 metros. O lo mismo que decir 44 centímetros. Entonces nuestro K requerido lo calculamos. El K requerido para momento positivo va a ser igual al momento último actuante
dividido sobre el ancho que tiene la viga por la profundidad efectiva elevada al cuadrado. Entonces acá tendremos que el momento último que habíamos calculado mayorado es de 38.08 toneladas por metros. Tendremos acá entonces 38.08 toneladas por metro dividido entre B, el B que tiene la viga, el ancho es de 0.25 metros, multiplicados por la profundidad efectiva elevada al cuadrado, profundidad efectiva de 0.44 metros, elevados al cuadrado, y calculamos el valor del K requerido, que para ese caso es 3808 entre 0.25 entre 0.44 elevados al cuadrado. Eso nos da un K requerido de 786.77 toneladas sobre metros cuadrados. Vamos a chequear entonces cuánto es la cuantía requerida para esa viga con una sola línea de aceros. Entonces utilizamos la ecuación cuadrática, solucionamos esa ecuación cuadrática para calcular el área, o entramos a las tablas, o utilizamos la formulita. Acá voy a utilizar la formulita. Entonces nuestra cuantía requerida es igual a 1 sobre m multiplicado por 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2 por m por el K requerido dividido entre 0.9 multiplicado por el FY, donde el M es igual al FY sobre 0.85 de F' sub C. O sea, acá estamos trabajando en el problema para un FY de 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, y para un F' sub C de 280 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Al calcular nuestro M igual FY sobre 0.85 F' sub C, FY de 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados dividido entre 0.85 de F' sub C, F' sub C que es 280 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, obtenemos el valor del M, que para este caso nos dará un valor de 4200 entre 0.85 por 280,
17.65. Y reemplazamos todos los valores en la fórmula, pero como nos damos cuenta que nuestro K requerido está en toneladas sobre metros cuadrados, K requerido en toneladas sobre metros cuadrados, el FY también tendremos que tenerlo en toneladas sobre metros cuadrados para que se cancelen las unidades del K requerido con el FY. Entonces tendremos que los 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados por los 1000 kilogramos fuerza, que equivalen a una tonelada fuerza, y los 100 centímetros, que elevados al cuadrado equivalen a un metro cuadrado. Y ya convertimos el esfuerzo de fluencia en toneladas sobre metros cuadrados. Ya lo podremos cancelar con el K requerido, que tiene unidades de toneladas sobre metros cuadrados. Allí tendremos, por lo tanto, 4200 por 100 elevados al cuadrado entre 1000, 42.000 toneladas sobre metros cuadrados. Ya tenemos todos los valores, ya tenemos el M, ya tenemos el K requerido, ya tenemos el FY. Reemplazamos en la fórmula de el cálculo de la cuantía requerida. Tendremos entonces que la cuantía requerida va a ser igual a 1 sobre M, M que nos dio 1765 multiplicado por, abrimos paréntesis, 1 menos la raíz de 1 menos 2 por M, que es 17.65, por el K requerido, de 786.77, 786.77 toneladas sobre metros cuadrados, y eso dividido en 0.9 multiplicado por el FY, que en toneladas sobre metros cuadrados nos dio 42.000 toneladas sobre metros cuadrados. Ahí tendremos 42.000 toneladas sobre metros cuadrados, y cancelamos las unidades congruentes y calculamos el valor de la cuantía requerida. Si alguno me ayuda con ese valor, le agradezco, por favor.
¿Alguno que haya calculado el valor, por favor? Ok, listo. 0.027. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? 27.5. Ok. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Ok. ¿Qué debe cumplir nuestra cuantía? Que la cuantía requerida debe ser menor o igual que la cuantía máxima y debe ser menor o igual que la cuantía mínima. La cuantía máxima es el 72% de la cuantía balanceada y la cuantía mínima es 14 sobre FY cuando introducimos el FY en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados o 1.4 sobre FY cuando introducimos el FY en megapascales. Tendremos entonces que la cuantía mínima, en este caso 14 sobre 4200, debe ser de 0.0033. Y la cuantía máxima, el 72% de la cuantía balanceada, cuantía máxima, 72% de la cuantía balanceada y la cuantía balanceada es 72% de, busquemos esa fórmula por acá que creo que estaba en la clase pasada, cuantía balanceada acá está. Y vamos a calcular cuánto nos da ese valor entonces. La deformación unitaria de fluencia, pues es el FY sobre el módulo de elasticidad del acero. Entonces tendremos acá que la deformación unitaria de fluencia será igual a el FY sobre el módulo de elasticidad del acero, el FY que es de 420 megapascales o 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, sobre el módulo de elasticidad del acero que es de 200.000 megapascales, y tenemos la deformación unitaria de fluencia 420 entre 200.000. Esa deformación unitaria es de 0.0021 y reemplazamos los valores para calcular la cuantía balanceada y luego lo multiplicamos por el 72%. Entonces, al reemplazar los valores, tendremos que la cuantía balanceada va a ser igual
a 1 sobre FY, 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. No las voy a escribir porque las unidades se me van a cancelar. 1 sobre FY. Eso multiplicado por 0.003, 0.003 multiplicado por 0.85 multiplicado por 0.85 multiplicado por el F' sub C, el F' sub C de 280 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces 280 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Acá está el FY en kilogramos fuerza sobre centímetro, el F' sub C en kilogramos fuerza centímetros cuadrados, y el FY en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Se me cancelan las unidades. Multiplicado por el beta 1. Beta 1 es de 0.85 y es de 0.85 porque el F' sub C es menor o igual que 280 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, y todo eso dividido en la deformación unitaria de fluencia de 0.0021 más 0.003, y acá tenemos el valor de la cuantía balanceada. Ese valor que da 0.003 por 0.85 por 280 por 0.85 entre 4200 entre 0.002 más 0.003, 0.003 por 0.85 por 280 por 0.85 entre 4200 entre 0.002 más 0.003. Creo que ahí hice algo mal aquí. A ver qué falta acá. 0.003, 0.85, 280, 0.85, 0.0021, 0.003 entre 4200, 0.003 por 0.85 por 280 por 0.85 entre 4200 entre 0.0021 más 0.003. Ese valor es de 0.0283. ¿Preguntas hasta allí? Entonces, como ya tenemos nuestra cuantía balanceada, a esa cuantía balanceada le calculamos el 72% y eso será la cuantía máxima. O sea, la cuantía máxima, que es el 72% de la cuantía balanceada, de 0.0283, tendremos valor de 0.0283 por 0.72, 0.0203, 0.0203, y chequeamos ahora que la cuantía requerida esté entre la cuantía mínima y la cuantía máxima. Se debe cumplir esa condición de que la cuantía requerida
sea menor o igual que la cuantía máxima y que sea mayor o igual que la cuantía mínima. Entonces escribimos nuestros valores. La mínima que nos dio 0.0033 y esta debe ser menor o igual que la requerida que nos dio 0.0275, 0.0275 y eso debe ser menor o igual que la cuantía máxima que nos dio 0.0203. ¿Está cumpliendo nuestra condición o no está cumpliendo? No está cumpliendo. Esa condición no está cumpliendo porque nuestra cuantía requerida está excediendo la cuantía máxima. Acá esto no cumple. Como no nos cumple, entonces tenemos dos opciones. Una opción es aumentar la resistencia a la compresión del concreto o la otra opción es redimensionar la sección transversal. Entonces vamos a redimensionar la sección transversal y si nos damos cuenta, cuando redimensionamos la sección transversal, el K va a bajar cuando aumentamos la sección transversal, especialmente cuando aumentamos la profundidad efectiva. Ensayamos con otra sección, esto es de tanteo y error, entonces vamos a ensayar con una sección transversal de 0.3 por 0.6. Entonces ensayamos con nuestra sección de 0.3 metros por 0.6 metros. Y vendrá la pregunta, ¿con qué valores ensayamos? La norma nos da estos requisitos, entonces la norma nos dice que el ancho mínimo que deben tener las columnas o los elementos estructurales van a depender de la capacidad de disipación de energía, que es un tema que revisaremos más adelante. Entonces en el título C21 dice que si la capacidad de disipación de energía es moderada, el ancho mínimo que debemos colocarle a la viga es de 0.20 metros. Pero si es de capacidad de disipación especial, el ancho mínimo que debemos colocarle a la viga es de 0.25 metros. Y la altura depende de la tabla C95A que establece que en una viga simplemente apoyada, la altura mínima que debemos colocarle es la luz dividido sobre 16, pero esas presentaciones las miramos más adelante. Cuando ensayamos con esta sección, lógicamente nos va a cambiar la carga de servicio por peso propio. ¿Por qué nos va a cambiar? Porque la carga de servicio muerta va a ser igual a la carga muerta que está llegando. Entonces la carga que está llegando es de 1 tonelada sobre metros. La que llega del entrepiso es de 1 tonelada sobre metros. Y ahora el peso propio se subió un poco. Entonces, ¿cuánto se subió? El área de la sección transversal, 0.3 metros por 0.6 metros por el peso específico del concreto reforzado, 2.4 toneladas sobre metros o 2.400 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces se nos subió un poco la carga de servicio
por peso propio o por carga muerta se nos subió a 1 más 0.3 por 0.6 por 2.4. Se nos subió 1.432 toneladas sobre metros. O sea, lógicamente aumentó de 1.3, que era en principio cuando teníamos la sección de 0.25 por 0.5. Entonces acá se nos aumentó el peso propio porque cambió la sección transversal. Entonces nuestro peso propio cambió acá. Antes la sección transversal era de 0.25 por 0.5. Ahora la aumentamos a 0.3 por 0.6. Se nos aumentó de 1.3 toneladas a 1.433 toneladas sobre metros. La carga viva que recibe la losa de entrepiso sigue siendo de 2 toneladas sobre metros. Entonces la carga de servicio viva sigue siendo de 2 toneladas sobre metros. Y nuestra carga última aumentará. Entonces tendremos que la carga última ahora es de 1.2 por la carga muerta nueva de 1.432 toneladas sobre metros. 1.432 toneladas sobre metros más 1.6 de la carga viva de 2 toneladas sobre metros. Entonces se nos aumenta la carga última y al aumentarse la carga última también se nos aumenta el momento último mayorado. Entonces tendremos que ahí nos va a quedar 1.2 por 1.432 más 1.6 por 2, 4.9184. Entonces pasó a 4.9184 toneladas sobre metros. Seguimos teniendo la viga simplemente apoyada, entonces calculamos nuestro momento último mayorado positivo, que va a ser la carga última por la longitud elevada al cuadrado sobre 8. Acá tendremos entonces carga última de 4,9184 toneladas sobre metros, multiplicados por la luz, que son los mismos 8 metros, elevados al cuadrado, dividido sobre 8, y obtenemos el momento último mayorado con la nueva sección transversal de 0.3 por 0.6 metros. O sea, ahí tendremos 491.84 por 8 elevado al cuadrado entre 8, y el nuevo momento positivo máximo mayorado es de 39.3472 toneladas por metro. ¿Preguntas hasta allí? ¿Quién tiene? Entonces tendremos que recalcular nuestro K requerido, pero ahora nos cambió nuestra profundidad efectiva para una sola línea de aceros. Entonces para una línea de aceros la profundidad efectiva es aproximadamente igual a h menos 6 centímetros. Como nos cambió nuestro h a 60 centímetros, entonces aquí tendremos 60 centímetros menos 6 centímetros. Y tenemos nuestra nueva profundidad efectiva de 54 centímetros o 0.54 metros. Acá tendremos 0.54 metros y recalculamos el nuevo K requerido. K requerido, mu sobre d por d elevado al cuadrado. Calculamos ese nuevo K requerido. Tendremos que
el nuevo valor del K requerido es entonces, el nuevo K requerido para momento positivo, el MU dividido sobre B por D elevado al cuadrado. El nuevo MU que dio el valor de 39,342 toneladas por metros, 39,342, 34,72 toneladas por metro, dividido sobre el nuevo B. El nuevo B en la sección que definimos tiene 30 centímetros, 0,3 metros, multiplicados por la nueva profundidad efectiva elevada al cuadrado, la nueva profundidad efectiva que recalculamos de 0,54 metros, elevados al cuadrado. Entonces tendremos el nuevo K requerido, que nos dará 39,3472 entre 0,3 entre 0,54 elevados al cuadrado. El nuevo K requerido es de 449,79 toneladas sobre metros cuadrados. Entonces fíjense que bajamos el K requerido a 449,79 con la sección transversal de 30 por 60. Anteriormente el K requerido era de 786,77. Entonces recalculamos la nueva cuantía requerida. En la fórmula todo es igual. El M sigue siendo de 17,65, no cambiamos propiedades de los materiales. El FY 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Lo único que nos cambia en la fórmula es el K requerido. Entonces vamos a utilizar el mismo cálculo que habíamos hecho de la cuantía requerida y lo único que cambiamos es el valor del K requerido. Entonces esta formulita la voy a copiar y simplemente cambio el K requerido, que es lo que está cambiando acá. Entonces, lo único que nos cambió acá, porque todo sigue siendo igual, fue el K requerido. Entonces vamos a cambiar ese valor al nuevo K requerido de 449,79 toneladas sobre metros cuadrados. Tendremos entonces 449,79 toneladas sobre metros cuadrados y obtenemos la nueva cuantía requerida para esa sección transversal. Entonces tendremos allí que ese valor dará 2 por 17,65 por 449,79 entre 0,9 entre 42.000, 1 menos ese valor, raíz 1 menos 2 por 17,65 por 449,79 entre 0,9 entre 42.000, 1 menos ese valor, raíz 1 menos ese valor entre 17,65. El nuevo valor de la cuantía requerida
es de 0.0135. Entonces ya habíamos calculado la cuantía máxima y la cuantía mínima. Revisamos cuantía requerida de 0.0135, debe ser mayor o igual que la cuantía mínima de 0.0033 y debe ser menor o igual de la cuantía máxima, el valor de la cuantía máxima que lo habíamos calculado de 0.0203. Ok, entonces ya se nos cumple que la cuantía máxima es mayor que la cuantía requerida y que la cuantía requerida es mayor que la cuantía mínima. Entonces esto está ok. Ya logramos cuadrar nuestra cuantía requerida entre el valor mínimo y el valor máximo que exige la norma. Ahora calculamos el acero requerido. Entonces nuestro acero requerido va a ser igual a la cuantía requerida multiplicado por el B multiplicado por el D. Entonces acá tenemos cuantía requerida de 0.0135 multiplicado por el B, el nuevo B que quedó en la viga de 30 centímetros, y multiplicado por el D de 54 centímetros, y calculamos el área de acero requerido para esa viga de 0.3 por 0.6 metros. Y ahora vamos a seleccionar una combinación de áreas de acero de tal forma que el área a colocar sea mayor que el acero requerido. Ese acero requerido de 0.035 por 30 por 54 es de 21.87 centímetros cuadrados. Vamos a colocar entonces combinaciones de áreas de acero de tal manera que sean mayores que el área requerida. Entonces por acá voy a ensayar con 6 número 7. Ustedes me dicen si la 6 número 7 cumple. ¿Cuánto tiene de área la número 7? ¿Tienen la tablita por ahí a la mano? ...387 milímetros o 3,87 centímetros cuadrados. Es decir, que ahí tendremos 6 por 3.87. Acá tenemos 23,22 centímetros cuadrados. Es decir, que aquí estamos ok, porque el área colocada de 23.22
21.22 es mayor que 21.87 centímetros cuadrados. Revisemos otra combinación. Revisemos 4 número 8. Entonces aquí tendremos que las 4 número 8, cada número 8 tiene un área de 5.10 centímetros cuadrados. Es decir, que acá tendremos 4 por 5.1, 20.4 centímetros cuadrados. Esta no cumple. Y no cumple porque el área de acero colocado de 20.4 centímetros cuadrados es menor que el área de acero requerido de 21.87 centímetros cuadrados. Podríamos chequear nosotros que este acero que no está, podríamos chequear otra combinación de acero de tal forma que las combinaciones de barra bajemos el valor un poco para optimizar el costo, pero hasta acá nosotros estaríamos cumpliendo con el área de acero requerida, pero vamos a chequear que este valor de área no exceda la cuantía máxima. Entonces verifiquemos acá el área de acero máximo que podemos colocarle. El área de acero máximo será entonces la cuantía máxima de 0.0203 por el B de 30 centímetros por el D de 54 centímetros. Es decir, que acá el máxima área de acero que podríamos colocar es el máxima área de acero que me permite la cuantía máxima. Es decir, 0.0203 por 30 por 54, 32.88 centímetros cuadrados. Entonces el área de acero que estoy colocando de 23.22 es menor que el área de acero máxima que me permite la norma. No estoy excediendo el valor de área de acero máximo 32.8 y estoy colocando 23.2. Pero adicional a eso, el área de acero requerido 21.87 es menor que el área de acero a colocar de 23.22 centímetros cuadrados. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Listo, entonces ahora debo revisar que esas barras me quepan en el ancho mínimo que tengo la viga que estoy analizando. Si no me caben en ese ancho mínimo, entonces yo tendré que recalcular el centro de gravedad de esa sección transversal y colocarlo en n líneas para calcular la profundidad efectiva. O buscar una combinación de barras de tal manera que me quepan en ese ancho. Entonces, revisemos si estas caben en ese ancho mínimo que tiene la viga que estoy analizando. Entonces, en la viga que estamos analizando, nosotros tendremos que en la parte inferior vamos a tener esas 6 barras. La viga siempre va a tener unos estribos o flejes. Entonces, por acá tendremos los flejes de la columna de la viga. Entonces, esa viga, la norma nos dice que mínimo son estribos número 3, estribo número 3, y estamos colocando 6 número 7. Entonces acá tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya sabemos que nuestra viga tiene recubrimiento de 4 de este lado y 4 de este lado, que el estribo número 3 tiene diámetro de 0.952, entonces el B mínimo que tendremos que colocarle, entonces, 2 recubrimientos de 4 centímetros.
Entonces tenemos dos recubrimientos de 4 centímetros, acá 4 y 4 son 8. Dos diámetros, número 3 del estribo, entonces más dos diámetros número 3 del estribo. El número 3 tiene .952 centímetros. ¿Cuántas barras están ubicadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras, más 6 barras, número 3, número 7, el diámetro de la número 7, 6, número 7, entonces el diámetro de esa número 7 es de 2.22 centímetros, 2.22 centímetros, y los espaciamientos que tenemos son 1, 2, 3, 4, 5 espaciamientos, entonces más 5 espaciamientos. El espaciamiento libre es el mayor valor entre 25 milímetros o el diámetro de la barra mayor. Entonces acá nos está gobernando 25 milímetros porque el diámetro de la barra mayor tiene 2.22. Entonces ahí tenemos 5 espacios de 2,5 centímetros y calcularemos acá el ancho mínimo que debe tener esa sección transversal de esa viga para poder colocar estas 6 barras número 7 en una sola línea. Y ese B mínimo debe ser menor o igual que el ancho que le estamos colocando a la viga. Revisemos a ver si cumple. Ahí tendremos 2 por 4 más 2 por .952 más 6 por 2.22 más 5 por 2.5 y el ancho mínimo que debería tener esa viga es de 35 centímetros. ¿Qué está sucediendo acá? Que no nos está cumpliendo el ancho mínimo porque el ancho que tiene la viga es de 30 centímetros. Entonces tendremos acá que el B mínimo es mayor que el B colocado. Acá el B mínimo nos da 35 centímetros, que es mayor que los 30 centímetros que tiene el ancho de la viga que estoy colocando. Entonces esa combinación no nos va a cumplir en una sola línea. Como no nos cumple en una sola línea, podemos buscar otra combinación de tal manera que nos cumpla. O lo que podemos hacer es que podemos calcular ese acero en n líneas y recalculamos el centro de gravedad del área de acero para calcular la profundidad efectiva y verificamos cuánto nos da el momento resistente. Es decir, si nos quisiéramos quedar con ese acero, con esas 6 número 7, entonces esas 6 número 7 las vamos a colocar en dos líneas de acero y chequeamos cuánto es el momento resistente de esa viga con esas dos líneas de acero, o colocamos una combinación de barras de tal manera que me quepan en una sola línea y hay paro. Entonces, si colocamos 5 número 8, no estarían cumpliendo. Las 5 número 8 nos darían 25.5. Todavía estamos en el rango. Vamos a ver si con la 5 número 8 nos cumple. Con la 5 número 8 estamos bajando un espacio y estamos bajando un diámetro. Vamos a ver con la combinación de 5 número 8. O acá, bueno, chequeemos acá otra alternativa. Entonces una alternativa. Coloquemos eso en dos líneas. Dos líneas de acero. Entonces vamos a quedarnos acá.
con esas 6 número 7, pero vamos a quedarnos con dos líneas. Entonces en la primera línea colocamos 3 y en la segunda línea colocamos 3. Y ahí estamos colocando las 6 número 7 que nos están cumpliendo. Entonces determinemos cuáles son esas distancias. Entonces esas distancias a la fibra inferior. Entonces si lo queremos hacer exacto, entonces aquí vamos a tener los 4 centímetros de recubrimiento, el diámetro del estribo y el diámetro de la barra sobre 2. Y ahí vamos a tener, digamos que el Y1 son 4 centímetros de recubrimiento, un diámetro de estribo, 0.952 centímetros, y el diámetro de la barra sobre 2, o sea, 2,22 centímetros, dividido sobre 2, o sea que ahí vamos a tener 4 más 0.952 más 2.22 entre 2, 6.062. Entonces acá vamos a tener 6.062 centímetros, que es la distancia que hay desde la fibra extrema inferior al centro de gravedad de la primera línea de acero. Ahora vamos a calcular la distancia que hay en la segunda línea. En esa segunda línea vamos a calcular la distancia Y2. Entonces esa distancia Y2 va a ser igual el recubrimiento, los 4 centímetros, o sea, hasta aquí voy en 6.062. Hasta ahí voy en 6.062 centímetros. Y ahora voy a sumarle la separación libre entre las barras, separación vertical. La norma dice que esa separación vertical es de 25 milímetros, entonces más 2.5 centímetros. Y a eso le sumo el diámetro de la barra sobre 2, 2,22 centímetros sobre 2, y ya obtenemos la distancia que hay desde la fibra de tensión hasta el centro de gravedad de las barras que están en la línea 2. Es decir, que ahí tendremos un valor de 6.062 más 2.5 más 2.22 entre 2, 9.672. Entonces acá tendremos 9. Nos faltó sumarle un diámetro de barra sobre 2. Porque acá nos faltó el medio diámetro de esta barra de acá. O sea, hasta esta línea, hasta el centro tenemos 6.062 centímetros. Entonces tenemos que sumarle media barra, la separación libre y el diámetro de la barra sobre 2. Es decir, que ahí nos faltó sumarle más 2,22 centímetros dividido sobre 2. $10.782. Entonces acá tenemos que esta distancia es 10.782 centímetros. Entonces tenemos una primera línea de aceros y una segunda línea de aceros. Calculamos el centro de gravedad con respecto a el eje inferior. Explicábamos cómo hacerlo. El Y trazo es igual al Y1, que por el área de las barras que están en la línea 1, más el Y2 por el área de las barras que están en la línea 2, dividido sobre la sumatoria de las áreas que están en la línea 1, más la sumatoria de las áreas que están en la línea 2.
Es decir, que ese centro de gravedad va a estar en el Y1 de 6,062 centímetros multiplicado por el área de las barras que están en la línea 1, son 3 barras. Cada una de esas barras tiene 3,87 centímetros cuadrados, más el Y2, el Y2 de 10,782 centímetros multiplicados por, tenemos 3 barras, en Y2 tenemos 3 barras, cada barra tiene 3,87 centímetros cuadrados, y eso dividido entre el área total, entonces aquí todas son iguales, voy a multiplicarlas por 6. 6 barras de 3,87 centímetros cuadrados, y acá obtenemos la profundidad efectiva de esa barra, que nos va a dar, perdón, el centro de gravedad, 6,062 por 3 por 3,87 más 10,782 por 3 por 3,87 entre 6 por 3,87, 8,422. Entonces acá tendremos 8,422 centímetros, que es el centro de gravedad de las barras que están en la línea 1 y la línea 2 con respecto al eje de referencia. Ahí vamos a tener nuestro Y trazo, y allí tendremos entonces la profundidad efectiva, que es la distancia de la fibra extrema a compresión al centro de gravedad del área de acero colocado, si nos queremos quedar con esas dos líneas de acero. La profundidad efectiva ahí será entonces igual a los 60 centímetros que tiene de altura la viga que estamos analizando, menos 8,422 centímetros. Entonces la profundidad efectiva con n líneas de aceros, profundidad efectiva es igual a h menos y trazo. Acá tenemos 60 centímetros de altura, que es la viga que estamos analizando, menos 8,422 centímetros, 8,422 centímetros. Entonces acá tendremos que eso es 60 menos 8,422, 51,58 centímetros de profundidad efectiva. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con ese valor? Pues chequeamos cuánto es el momento resistente. Entonces, ya sabemos que nuestro momento resistente, Φmn, por allá habíamos sacado una formulita que era como algo así: 0,9 multiplicado por el Fy multiplicado por el AS multiplicado por D menos la profundidad del bloque de compresión dividido sobre 2. Y habíamos chequeado que la profundidad efectiva era igual, no me acuerdo de esa fórmula, voy a buscarla.
Profundidad efectiva, voy a copiar aquí esta fórmula y me la voy a llevar. Entonces, esa profundidad efectiva que es el AS son 6 barras que tienen 3.87 centímetros cuadrados, las que estamos calculando, multiplicado por el FY de 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, divididos en 0.85. El F' sub C que estamos utilizando es de 280 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y el B que tiene esa viga es de 30 centímetros. Cancelamos las unidades congruentes. Y obtenemos la profundidad del bloque de compresión. Y esa profundidad del bloque de compresión a cada 6 por 3.87 por 4200 divididos entre 0.85 por 280 por 30, 13.65 centímetros, y ya tenemos todas las variables para reemplazar en la fórmula. Entonces reemplazamos cuánto es el momento resistente de esas 6 barras 3 de número 7. Allí tendremos entonces que el momento resistente va a ser igual a 0.9 multiplicado por el FY, 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, por el área del acero que estamos colocando en la zona de tensión. Estamos colocando 6 barras, cada barra tiene 3,87 centímetros cuadrados, multiplicados por la profundidad efectiva. La profundidad efectiva, colocando las barras en dos líneas, es 51.58 centímetros. Menos la profundidad del bloque de compresión, que nos dio 13.65 centímetros. Y acá cancelamos lo que es congruentes y calculamos el valor del momento resistente en kilogramos fuerza por centímetros. Es decir, que ahí tendremos 0.9 por 4200 por 6 por 3.87 por 51.58 menos 13.65. Ese valor es 3.329.000 3.029.176.79 kilogramos fuerza por centímetros. Y para poder compararlo con el momento máximo actuante, lo voy a expresar en toneladas. Entonces digo 100 centímetros, que equivalen a 1 metro, y 1000 kilogramos, que equivalen a 1 tonelada. Y allí tenemos el momento resistente en toneladas por metros.
divididos entre 100.000, 33.29 toneladas por metros. Entonces, esa viga soporta 33.29 toneladas por metros. ¿Qué se debe cumplir? Lo de siempre, que la resistencia Φmn sea mayor o igual que el momento último actuante. Entonces, ¿cuánto resiste? 33.29 toneladas. ¿Cuánto actúa? Miremos cuánto actúa. Está actuando 39.34. O sea que esa combinación no me estaría cumpliendo si yo coloco los valores en dos líneas. Entonces está descartada esa combinación en dos líneas de acero. ¿Qué podría hacer para que me pudiese cumplir? Entonces, si me quiero quedar con dos líneas de acero, entonces le puedo colocar otra barra más. Entonces, coloco una línea de 4 y la otra de 3 y chequeo de tal manera que el momento resistente sea mayor que el actuante. Esperen, verifico acá si este valor está bien calculado. Esto es 0.9 por 4200 por 6 por 3.87 por 51.58 menos 13.65, 3.329.291.76. Entonces, como lo que está resistiendo es de 33.29 toneladas y lo que actúa es 39, aquí no me cumple. Entonces, esto no me estaría cumpliendo. Entonces, lo que puedo hacer es aumentar esto a una barra más, ¿sí? Entonces, en una coloco 4 y en la otra coloco 3 y chequeo nuevamente el centro de gravedad. Chequeo nuevamente el centro de gravedad y al final verifico que el momento resistente sea mayor o igual que el momento último actuante. O busco otra combinación en una sola línea. Voy a mirar esta combinación de colocar 4 número 8 más una de media. Entonces esa combinación, a ver. O sea, acá no me cumplió, ¿sí? Colocándolo de esa forma. Entonces digo, bueno, entonces voy a chequear acá 4 número 8 más una número 4. Entonces aquí tengo las 4, cada número 8 tiene 5.1 centímetros cuadrados y la número 4 tiene 1.29 centímetros cuadrados. Entonces aquí tendremos 4 por 5.1 más 1.29, 21.69 centímetros cuadrados. Este acero a colocar si coloco esta combinación. Este es el que voy a colocar, el que requiere tiene 21.87, entonces esa no me cumple. Entonces esta tampoco va a cumplir. Esta no me va a cumplir. No cumple. Aumentémosle el diámetro entonces a esa número 4, cambiémosla por una número 5. Entonces la combinación de 4 número 8 más una número 5. Entonces aquí tendremos 4. La número 8 que tiene 5.10 centímetros cuadrados. Más la número 5. La número 5 tiene de área 1.99, 2 centímetros cuadrados. 2 centímetros cuadrados.
Entonces, esta nos va a dar 4 por 5.1 más 2, 22.4, 22.4 centímetros cuadrados. Esta sí cumple porque el acero colocado de 22.4 centímetros cuadrados es mayor que el acero requerido de 21.87 centímetros cuadrados, entonces esta cumple por área. Entonces acá estaremos OK. Entonces ahora chequemos si ese acero nos cabe en una sola línea de aceros. Entonces tenemos nuestra sección transversal en la cual colocamos las cuatro número 8 y colocamos una número 5 a ver si cabe en ese ancho de 8 centímetros. Entonces acá las 4, 2, 3, 4 y una número 5. Entonces ese acero es de 4 número 8, 4 número 8 más una número 5. Entonces chequeamos el B mínimo con esa acero en una sola línea. Entonces acá vamos a tener dos recubrimientos de 4 centímetros. Entonces dos recubrimientos de 4 centímetros más dos estribos de diámetro .952, dos estribos de 0.952 centímetros, más cuántos espacios, cuántos diámetros tenemos de número 8. Tenemos 1, 2, 3, 4 diámetros. De número 8, la número 8 tiene diámetro de 2.54 centímetros, más tenemos un diámetro de la número 5. El diámetro de la número 5 es 1.59. Y tenemos, ¿cuántos espacios? Tenemos 1, 2, 3, 4 espacios. Entonces ahí tendremos 4 espacios de el diámetro de la barra mayor o 25 milímetros. El diámetro de la barra mayor es 2.54 centímetros. 2.54 centímetros. Y calculamos el B mínimo que debe tener esa viga. Chequeamos entonces 2 por 4 más 2 por .952 más 4 por 2.54 más 1.59 más 4 por 2.54. El ancho mínimo que debe tener es de 31.84 centímetros, o sea que no nos va a cumplir porque el ancho de la viga, es de 30 centímetros. Entonces el B mínimo es mayor que los 30 centímetros que tiene la viga. Entonces esto no va a cumplir. Entonces, esa combinación tampoco nos cumple. Entonces chequeemos otra combinación de acero. Vamos a colocar 4 barras número 9. A ver si esa nos cumple. Entonces 4 número 9. 4 número 9. Entonces acá tenemos para las 4 número 9. Entonces acá tenemos 4. Cada barra número 9 tiene de área 6.45 centímetros cuadrados. Es decir, que aquí tendremos 4 por 6.45, 25.8. Nos fuimos bastante lejos, pero no estamos excediendo el valor del área de acero máximo que podemos colocar. Entonces esas 4, voy a hacerlo acá de una vez, van a tener un B mínimo. Entonces acá tendremos dos recubrimientos de 4 centímetros. Tendremos dos estribos de 0.952 centímetros. 4 diámetros de
número 9, el diámetro de la número 9 es de 2.86 centímetros y tenemos tres espacios que es 25 milímetros o el diámetro de la barra mayor, 2.86 centímetros y chequeamos cuánto nos da ese B mínimo. Ahí tendremos 2 por 4 más 2 por 0.95 más 4 por 2.86 más 3 por 2.86, ese nos da 29.92 y en este caso el B mínimo, que es de 29.92 centímetros, es menor que el B colocado, que es de 30 centímetros. Entonces nos quedaremos con 4 barras número 9 en la parte inferior, lo cual significa que la sección transversal que nos cumple es la sección de 30 en una sola línea, en la cual tendremos el estribo número 3 y por acá tendremos las 4 número 9. Y en la parte superior, como no hay momento positivo que se produce en mi viga, colocamos un acero constructivo. Y ese acero constructivo debe tener mínimo la cuantía mínima. Entonces acá arriba, miremos si colocamos 2 número 4, el área de esas 2 número 4, que es un acero constructivo porque no está sometido a momento flexionante. Entonces las 2 número 4, estas van a tener 2 por 1.29 centímetros cuadrados, es decir, acá 2.58 centímetros cuadrados, y para esa viga la cuantía mínima de acero que tendremos que colocar es el AS mínimo, es de 0.0033 por un B de 30 centímetros por una profundidad efectiva de 54 centímetros. Entonces miremos si esa área de acero que estamos colocando en la parte superior nos cumple 0.0033 por 30 por 54, 5.346, 0.0033 por 30 por 54, 5.348, 5.348, o sea que acá arriba podemos colocar 2 número 7. Acá arriba colocamos 2 número 7, cada número 7 que tiene 3.87, pero este es un acero constructivo. Y ese acero constructivo mínimo debe tener la cuantía mínima. Y allí nos quedamos con nuestro diseño a flexión para momento positivo, que nos dio 4 barras número 9 que caben en una sola línea. O buscamos la combinación de tal manera que si colocamos n líneas, entonces debemos chequear el momento resistente, que para este caso no nos cumplió. Al colocar 2 líneas de acero, no nos cumplió nuestro momento resistente, porque el momento resistente nos está dando menor que el momento máximo actuante. Entonces, como no nos cumple, queda descartado. ¿Qué podemos hacer? Entonces, bueno, nos queremos quedar, aumentémosle una barra de acero aquí y una barra de acero arriba, a ver si nos cumple. Y chequeamos el momento resistente, y si ese momento resistente es mayor que el actuante, ahí para.
y lo dejamos en N líneas de acero, o buscamos una combinación de líneas de acero de tal manera que en una sola línea colocadas esas barras cumplan con un B mínimo, y si cumple con ese B mínimo nos quedamos con esa condición.